Hola, ¿se escucha bien? Sí, doctor, se escucha bien y se ve bien Bien, en la diapositiva. excelente. Bien, entonces tengan ustedes buenas tardes y vamos a proseguir entonces con el tema para concluir entonces lo que es anemia ferropénica y habíamos quedado en la parte clínica de la anemia ferropénica. Tenemos entonces en la clínica tres estadios, ¿verdad? Dependiendo siempre de la concentración de la hemoglobina y también de la ferritina y de la hemosiderina como hierro de reserva, o en los reservorios o en los de depósito. Tenemos entonces un primer estadio donde va a existir una disminución progresiva del hierro de los depósitos, como habíamos indicado en la clasificación, ¿verdad? Uno que consideraba la hemoglobina y la otra, la clasificación era dada por la OMS, determinaba la concentración de ferritina en los depósitos. Entonces, un estadio primero por disminución del hierro de los depósitos. Desarrollo de los eritrocitos, que es normal, es decir, hay una eritropoiesis efectiva, normal, que está formando entonces adecuadamente la cantidad requerida de glóbulos rojos. No tenemos aquí síntomas clínicos, no hay evidencia de déficit de hierro en el extendido de sangre periférica y los niveles de ferritina que están disminuidas, que explica el descenso de hierro almacenado. Entonces, como se darán cuenta, en el primer estadio tendríamos que tener y tenemos que ser médicos muy perspicaces para poder decir este paciente esté desencadenando o está desarrollando una anemia en un primer estadio, ¿no? Entonces tendríamos que solicitar la dosificación de ferritina en primer lugar, cosa que es un poco oneroso en gasto, es decir, un poquito caro la dosificación de ferritina. Es por eso de que no se lo hace como una forma rutinaria. Luego nos pasamos a un segundo estadio, donde ya vean ustedes, hay la depresión del compartimiento del depósito de hierro, ya es mucho más marcado entonces el descenso del compartimiento. Ahí hay un compromiso del compartimiento de transporte, es decir, de las proteínas transportadoras de hierro, y los glóbulos rojos continúan siendo normales. Ya la anemia todavía aquí vean ustedes no es evidente en el segundo estadio. El compromiso muscular ya tiene síntomas inespecíficos, puede haber una fatiga muscular, una adinamia debido entonces a este proceso de hipoxia. Luego el nivel de ferritina también es bajo, así como el de hierro en el suelo, ¿no? Entonces tenemos una ferritemia. Y la porfirina, en la que ingresa el hierro para formar el HEM, empieza a acumularse y los receptores de transferrina aumentan en la superficie de las células para captar mayor cantidad de hierro posible. Si se dan cuenta, entonces en el segundo estadio tampoco tenemos una clínica muy florida que nos pudiese hacer pensar ya en el desarrollo o en el establecimiento de la anemia como tal. En un tercer periodo ya, la hemoglobina y el hematocrito son bajos. Entonces, en esta situación, cuando venimos o cuando pedimos ya al paciente o un hemograma, sospechando ya un cuadro anémico, podemos cerciorarnos de que la hemoglobina y el hematocrito ya están bajos. Entonces, recién como clínicos podríamos decir nosotros de que ya está el paciente haciendo una anemia, pero no sabemos desde qué tiempo ha comenzado entonces este proceso de depresión de la ferritina y del hierro, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que considerar entonces como posible cuadro preventivo, ¿verdad? Entonces, en la población que es susceptible a anemia, en los niños, gestantes, adolescentes, ancianos, tenemos que pensar entonces como una posibilidad de diagnóstico de anemia desde los primeros y segundos estadios. Vemos entonces en el tercer estadio, ya hemos dicho de que la hemoglobina y el hematocrito están bajos, hay una depresión completa, vean, del hierro de los depósitos y hay una disminución del hierro también de transporte. Entonces, si se darán cuenta, entonces aquí existe una doble perspectiva entonces en la anemia. Todos los depósitos, la hemosiderina y la ferritina se han vaciado y por lo tanto el aporte de hierro que se pudiese estar administrando también pudiese estar sufriendo algún mecanismo de transporte, porque existiría a su vez un mecanismo de alteración de las proteínas. Por lo tanto, el mecanismo de transporte dada por la transferrina estuviera también alterada. Los eritrocitos no pueden desarrollarse ya con anormalidad, por verdad. Entonces, como ya no tenemos hierro,
entonces va a existir aquí una eritropoiesis alterada y pudiese llegar entonces posteriormente a una eritropoiesis ineficaz. El número de divisiones celulares por precursor aumenta para transportar el oxígeno, de lógica, ¿verdad? Como el organismo, hemos indicado como clínica, como mecanismos compensadores, el aumento de frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia cardíaca. Este hecho hace entonces de que se incremente la mayor cantidad de oxígeno que llegue hacia los pulmones, aumentando entonces la frecuencia respiratoria. Ese hecho, estamos hablando de una hipoxia, el organismo va a percibir entonces a través de los mecano y receptores esta disminución entonces de presiones de oxígeno, lo que va a determinarnos de que las divisiones celulares a nivel de la médula ósea comiencen a aumentar. Es decir, de que los precursores, es decir, las células troncales hematopoyéticas o stem cell, aumenten entonces generando una mayor proporción, una mayor cantidad de células, ¿verdad?, hijas, para transportar ese oxígeno que se encuentra en decreciente. El resultado va a existir entonces microcitos con hemoglobina adecuada, ¿verdad? Entonces, como está habiendo un exceso, un incremento de la división celular, por lo tanto no va a llegar entonces a su maduración completa estas células y por lo tanto tenemos la formación de células pequeñas. Para que el glóbulo rojo tenga adecuadamente el tamaño normal de 7.2 micromicrones, entonces tiene que existir la cantidad suficiente de los elementos formadores, del hemo, sobre todo del hierro y de la globina, ¿verdad? Como existe entonces este descenso, las células son pequeñitas, por lo tanto estamos hablando de microcitosis. Finalmente, estos microcitos van a establecer una hipocromía, ¿verdad? Entonces, a menor tamaño, menor cantidad de hemoglobina y por lo tanto hipocromía. Y los síntomas inespecíficos ya de anemia que ya conocen ustedes. Pudiese haber entonces cefalea, adinamia, palidez de mucosas, taquicardia, taquipnea, en algunas ocasiones calambres musculares, después adinamia, etc. Y esta es en la gráfica, ¿verdad?, que les estaba hablando, y los estadios de la anemia ferropénica. Normal, vean ustedes los depósitos en la mano izquierda, los depósitos están llenos de un tinte oscuro, ¿verdad? El mecanismo de transporte, lo propio, está normal y los eritrocitos normales. Cuando existe ya una deficiencia de hierro, dense cuenta de que los depósitos ya van a comenzar a disminuir la concentración de hierro. El transporte se va a mantener normal y los eritrocitos normales. En la anemia ferropénica, ya en su tercer periodo, vean ustedes de que los depósitos ya están casi bajos, casi anulados, y también anulado el mecanismo de transporte. Y lo propio, los eritrocitos. Estamos hablando entonces de los tres. Hablamos de una anemia ferropénica cuando los depósitos, el mecanismo de transporte y los eritrocitos maduros están por debajo entonces de las cifras establecidas. Y dense cuenta de que en el sangrado agudo o en las hemorragias agudas, tanto depósitos como transporte se mantienen en la misma proporción y no así la cantidad de eritrocitos, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de una pseudoanemia, ¿verdad? Porque se está solamente perdiendo los eritrocitos de los volúmenes, es decir, del compartimiento el cuarto compartimiento sobre todo, donde están concentrados los glóbulos rojos, ¿no? Estas entonces las diferencias, este cuadro es sumamente entonces importante para que puedan entenderme de lo que es la anemia ferropénica. También en el cuadro clínico, vean ustedes en relación al cuadro o al grado de anemia, ¿verdad? Palidez, debilidad, cansancio, anorexia, cefalea, vértigo, acufenos, soplos cardíacos funcionales, etc. Y los signos que vamos a encontrar entonces en esta patología, como estamos hablando de una anemia carencial ferropénica, tenemos la pica, la coiloniquia, el síndrome de Plummer-Vinson, ¿verdad? La glositis, alteraciones de carácter, irritabilidad, bajo coeficiente intelectual, intolerancia al frío, retardo de crecimiento y desarrollo psicomotriz. Entonces les hago la pregunta, ¿qué será la pica? ¿Qué será la coiloniquia? ¿Y qué es y por qué se estaría produciendo esta irritabilidad en el paciente? Auditorio tiene la palabra.
Ya, ¿en qué consiste? Pero la pica. Si se dan cuenta, la pica va a existir siempre en los niños y también en las mujeres gestantes. Entonces, dada pues por cabalmente por la ferropenia que está presentando el paciente. ¿En qué consistirá la pica? Doctor, buenas tardes. ¿La pica Hola, es el buenas tardes. deseo insaciable de masticar algo, alguna, por ejemplo, tierra a veces? Muy bien. Entonces estamos hablando de una geofagia, ¿verdad? Una geofagia, entonces, no es nada más que la ingesta de tierra. Y también, entonces, algunos otros elementos, entonces, ¿verdad? Entonces, puede ser metales, puede ser tierra, puede ser una piedrita, puede ser, etcétera. Esa es, entonces, la pica, ¿verdad? Entonces, el deseo, como tú dices, de querer ingerir, entonces, algún elemento que no corresponde, entonces, a un alimento. La coiloniquia, ¿qué será? Dedos en forma de cuchara, creo que es lo. Excelente. En sí, entonces hay un cambio distrófico, ¿verdad? A nivel del lecho ungueal de las uñas y por lo tanto existen entonces este tipo de trastornos, la coiloniquia. ¿Sí? El síndrome de Plummer-Vinson, que va a ser la disfagia de sólidos, es decir, como existe una glositis, hay una alteración de toda lo que es la mucosa, de la mucosa y también de las papilas de la lengua. Va a existir entonces una lengua muy roja, lisa, agrietada, y lo que va a generarnos entonces un dolor cuando tengamos que ingerir el alimento. Entonces estamos hablando de una disfagia de sólidos o un síndrome de Plummer-Vinson, ¿sí? Hay también alteraciones del carácter, entonces el paciente se siente muy irritable y tiene un bajo carácter intelectual. ¿Por qué será entonces estas manifestaciones? Pues de lógica, ¿verdad? Estamos hablando de una hipoxia y por lo tanto sabemos muy bien de que los elementos que necesita el cerebro para que funcione bien es el oxígeno y la glucosa. Como está existiendo entonces disminución de la cantidad de oxígeno, ¿sí? No en su totalidad, va a generarnos este cambio entonces de irritabilidad o de comportamiento y de conducta en el paciente. Entonces hay paciente como muy somnoliento, existe entonces una falta de concentración, etc. También va a haber una intolerancia al frío, ¿verdad? No se olviden de que estamos haciendo una redistribución del sistema circulatorio, es decir, de los lugares que no se necesita mucha cantidad de sangre hacia los lugares nobles, cerebro, corazón, riñón, ¿verdad? Y como estamos haciendo que disminuya la cantidad del aporte de sangre hacia la periferia, entonces los receptores, ¿verdad? Entonces de la periferia van a hacer que perciban entonces en mayor proporción el frío. ¿Sí? Existe un retardo de crecimiento de lógico, ¿verdad? Porque no está existiendo los nutrientes adecuados y sabemos muy bien de que el hierro también entonces es un elemento que va a existir, sobre todo la ferritina y el hierro es un elemento entonces que nos da las pautas de que está existiendo o no está existiendo una desnutrición proteico-calórica o calórico-proteica. Y de lógica el desarrollo psicomotriz que también está alterado. Y está claro entonces con respecto aquí al cuadro clínico, ¿verdad? Aquí tenemos entonces en la gráfica, vean ustedes la pica, que ya hemos indicado, la coiloniquia en la parte inferior, vean ustedes, son uñas en forma de cuchara, tienen entonces surcos transversales o longitudinales, y si se fijan en el vértice de las uñas, ya tienen un aspecto entonces muy delicado, muy frágiles, ¿verdad? Y en algunas oportunidades hay tendencia a que estas uñas se rompan con fragilidad. Sí, son uñas quebradizas, hay una alopecia, no se olviden de que hay también caída de cabello, ¿verdad? Hay una caída de cabello, el síndrome de Plummer-Vinson que les decía, acá tenemos la boca, vean ustedes la lengua sumamente brillosa, depapilada, y tenemos los rágades, ¿verdad? Los rágades y las queilitis. ¿Qué serán los rágades? ¿Qué serán los rágades? Correcto, hay formación entonces de grietas a nivel de comisura, ¿verdad? Por maceración de tejido y también por esta carencia de hierro. Y tenemos entonces acá en la mano derecha unos labios que están entonces secos, agrietados. Y ello entonces también se debe pues a una queilitis. Estas son las queilitis
Estas son las queilitis angulares o boqueras, también denominadas ágades. Y estas otras son las boqueras, ¿verdad? Entonces, que tenemos con fisuras o con grietas a nivel de la mucosa labial. ¿Sí? Lengua de papilada y las queilitis angular. Entonces, esta es la clínica que podremos apreciar y buscar entonces en un paciente. Entonces, toda esta clínica, ¿cuándo vamos a encontrar? Cuando el paciente ya esté depletado de todo lo que son sus depósitos. El diagnóstico ya van a conocer, ¿verdad? Ustedes, primero siempre la clínica, ¿verdad? Una clínica bien hecha, una anamnesis bien recogida, tomando en cuenta el aspecto alimentario, económico, la distribución geográfica, la procedencia de donde está viniendo, pues ya nos va a orientar entonces en gran medida de la posibilidad del diagnóstico que vamos a tener en el paciente, ¿sí? Y luego de ello, pues tendremos que solicitar la de rutina, que sería entonces un hemograma, ¿verdad? Un hemograma que nos va a orientar pues a tener todo lo que son los índices hematimétricos primarios y secundarios y nos van a orientar entonces a que la hemoglobina y el hematocrito estén bajos. Los leucocitos pues generalmente estén normales siempre y cuando no haya un proceso entonces de infección, ¿verdad? Si tenemos, por decirles, una parasitosis, un problema de tipo bacteriano, entonces que esté juntamente con la anemia, pues de lógica esta cantidad de leucocitos se va a modificar en más o en menos, ¿no? Una leucocitosis o una leucopenia con predominio de linfocitos o de linfopenia. Los trombocitos pueden estar entonces descendidos o pueden estar entonces elevados. Hablamos entonces de una ligera trombocitopenia o una discreta trombocitosis. Estamos hablando de una trombocitosis esencial, ¿verdad? Secundaria siempre entonces a la activación de la eritropoyetina a nivel de la médula. Hemos indicado de que puede existir entonces cambios, ¿verdad?, en la estructura y en la morfología y tamaño entonces del glóbulo rojo. Y en alguna vez entonces un reporte si nos dice de que el paciente tiene microcitos y una hipocromía, ya me está dando una pauta de que está habiendo una anisocitosis o una poiquilocitosis, ¿verdad? Porque me está dando la disminución del tamaño. Pudiese existir la presencia de ovalocitos, de esquistocitos, de dianocitos, de esquistocitos, etcétera, ¿sí? Entonces, en este tipo de anemia, lo que vamos a encontrar son los microcitos con una hipocromía variable. Otra de las características que tenemos que contar o tener en cuenta en el diagnóstico es el conteo de reticulocitos. No se olviden entonces el IPR o el índice de producción de reticulocitos, y tenemos que ver la hemoglobina de los reticulocitos, también son datos muy fidedignos y muy importantes que nos van a orientar al diagnóstico de una anemia ferropénica. El índice de distribución, el AD, ¿verdad? O el ID, índice de distribución de eritrocitos, o la amplitud de distribución de los eritrocitos, entonces va a estar aumentado, ¿verdad? Entonces, por encima de los 14 habíamos indicado 15,5, entonces ya nos está indicando de que esa actividad medular está muy marcada y está tratando de compensar la disminución de los glóbulos rojos. Los constantes corpusculares o índices hematimétricos secundarios, el volumen corpuscular medio, ya saben, si estamos hablando de microcitos, el volumen corpuscular medio va a estar bajo, por debajo de los 83 fentolitros por decilitro, o por litro, perdón. También estamos hablando de una hipocromía, por lo tanto va a haber una disminución ¿de qué? De la hemoglobina corpuscular media y de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Traducidos pues en microcitos y hipocromía. Y el hierro sérico, ¿verdad? Habíamos indicado que se puede dosificar el hierro tanto de transporte como el hierro de los depósitos. Y por lo tanto, vean ustedes de que el hierro en los hombres tiene que estar de 13 a 31 milimolas, que está bajo, y en las mujeres de 10 a 31 milimolas por litro, ¿sí? Y también tenemos el CT, que es la capacidad total de transporte, que es la capacidad de transporte de la transferrina, que está aumentada, ¿verdad? Con un volumen de referencia de 42 a 72 milimolas por litro. Y el índice de saturación de transferrina, va a estar descendido. Y vemos que los valores de referencia son de 20 a 45%. Entonces, para que no se puedan confundir ustedes, lo que tenemos que considerar es la clínica, segundo su hemograma, y en el hemograma valoramos lo que son los reticulocitos, el ADE,
las constantes corpusculares, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, y si se pudiese realizar el hierro sérico, ¿no? Entonces, no se sabe, en algunos hospitales no se cuenta entonces la dosificación de hierro, ¿verdad? Por lo tanto, entonces nos pudiésemos contentar y conformar con estas 4 constantes que hemos nombrado de primer nivel. Ahora, si pudiesen ustedes, pues solicitan la capacidad total de transporte y el índice de saturación de transferrina, ¿no? Y la ferritina, que es importante. La ferritina, se van a dar cuenta ustedes de que esto es importante cuando quieran hacer un diagnóstico diferencial entre una anemia ferropénica y una anemia de proceso crónico, ¿sí? Vamos a ver entonces enseguida cuáles son esas diferencias. Pero la ferritina es un parámetro o es un índice o es un indicador muy importante para hacer diagnóstico, ¿verdad?, de anemia. Entonces, está disminuido en el hombre y en la mujer menopáusica, ¿no? Está de 30 a 100 nanogramos por ml, y en la mujer en edad fértil o menor de 50 años de edad, de 10 a 160 nanogramos por ml, y en los niños de 15 a 120 nanogramos por ml. Otro marcador que pudiésemos solicitar, la transferrina. No nos olvidemos que los valores de referencia están aumentados de 2 a 4 gramos por litro. La protoporfirina habíamos indicado de que está libre, o la eritrocitaria, la protoporfirina eritrocitaria libre, está aumentada de 10 a 99 miligramos, y el medulograma en alguna situación que vamos a pedir. Siempre y cuando el paciente no responda a la terapia con sulfato ferroso y o sustancia entonces inmunoestimulante, es decir, estimulantes de la eritropoiesis y de la hematopoiesis, ¿verdad? Como hemos indicado, como son el filgastrin, etcétera, como estimulantes entonces de la médula ósea o de la proliferación celular, entonces ahí sí, decían ustedes, podrían solicitar el medulograma, ¿verdad? Esta técnica de estudio generalmente lo va a realizar entonces el profesional que es encargado entonces de la rama de la hematología, ¿verdad? Es lo más significativo, ¿verdad?, del medulograma, y con una tinción de azul de Prusia, que es negativo. Y esta es la estrategia para el estudio de la anemia, ¿verdad? Y lo que tenemos, el volumen corpuscular medio, menos de 80 femtolitros, determinación del hierro sérico que les hemos indicado, hierro sérico normal, hierro sérico bajo, hierro sérico alto. Si está bajo, ferritina, con coloración de azul de Prusia y el medulograma. Esto nos va a indicar ferritina baja, azul de Prusia negativo, déficit de hierro. Ferritina normal elevada, azul de Prusia positivo, anemia de proceso crónico. Vean ustedes, cuando yo hablo de anemia de proceso crónico, tengo necesariamente que realizar el diagnóstico diferencial de una anemia ferropénica, o viceversa, ¿no? Si pienso en una ferropénica, tengo que hacer una diferencial con la anemia de proceso crónico. Laboratorio, ya saben ustedes, se pueden agrupar en 3 categorías: una prueba de rutina, una prueba diagnóstica y una prueba especializada. ¿Cuál va a ser la prueba de rutina? Pues según un hemograma, ¿verdad? Un hemograma completo, frotis de sangre periférica para ver la morfología globular, el volumen de sedimentación globular. Ya saben ustedes de que es el factor el volumen de sedimentación globular para nosotros es un indicador, ¿verdad?, de proceso inflamatorio. Cuando está activo, entonces, o cuando está aumentado por encima de los 10 milímetros, eso nos está indicando de que está activo, entonces, la producción de reticulocitos o del eritrograma. Hay una disminución de hemoglobinas, recuento de reticulocitos, índice de amplitud de distribución de eritrocitos mayor del 15, hemoglobina corpuscular media, hemoglobina corpuscular, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media, que están descendidos, disminución del recuento eritrocitario, anisocitosis, poiquilocitosis, copro parasitológico. No se olviden entonces de que cuando están haciendo o solicitando una prueba de rutina como es el hemograma, no se olviden de pedir entonces un coproparasitológico, ¿verdad? Porque para descartar anemias y parásitos que estuvieran generando microtraumatismos a nivel gastrointestinal y provocando pérdidas entonces de volúmenes de sangre que no se pueden controlar.
¿verdad? Y tenemos que pedir entonces la prueba del guayaco para descartar entonces sangre oculta en heces, ¿verdad? Y también entonces no se olvide la creatinina, ¿sí? ¿Hay alguna duda con respecto a las pruebas de rutina? Nada, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, con esto estuviéramos acabando, ¿verdad? La anemia fosopérica. Este ya no vamos a hablar porque estamos hablando del compartimiento funcional de reserva y de transporte. Esto ya no vamos a observar. Y nos vamos a ir entonces ahora al tratamiento, ¿verdad? El tratamiento, ¿qué dice? Siempre hay que preferir la vía oral, ¿verdad? Siempre entonces hay que preferir la vía oral. ¿Cuándo entonces cuándo no se hará una prescripción de sulfato ferroso? ¿Cuáles creen que serían las limitantes para que el paciente no reciba tratamiento por vía oral? ¿Cuáles serían las causas? Hola. Una mala absorción, doctor. ¿Cuáles serían las causas? Para que un paciente no pueda recibir tratamiento por vía oral. Su audio está mal. Pacientes intubados, doctor. Ya. ¿Qué más? Pacientes con gastritis crónica. Con gastritis, ¿verdad? Estamos hablando entonces de problemas de tipo atrófico, ¿verdad? Las gastritis crónicas entonces nos van a determinar de que no existen entonces ciertos factores que van a favorecer el transporte, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Las disproteinemias serán una causa que impida el tratamiento por vía oral. ¿Qué dicen? Si tengo una relación albúmino-globulina 1:1, ¿cuál es la relación albúmino-globulina normal? Si yo tengo un antecedente de disproteinemia, de seguro que voy a tener problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo proteínas transportadoras, pues, de hierro, ¿verdad? No nos olvidemos de que estamos hablando de glucoproteínas o de proteínas entonces que son encargadas de transportar el hierro. Si yo tengo una disproteinemia, una carencia de proteínas, una disminución, una desnutrición proteico-calórica, pues de seguro que voy a tener problemas, ¿verdad? Entonces no voy a dar, ¿para qué le voy a dar entonces proteínas o perdón, sulfato ferroso por vía oral si no va a poder absorberse y si se absorbe no va a haber una proteína que en transporte? Por lo tanto, tendré que darle, entonces, primero corregir entonces esa disproteinemia y posteriormente recién darle el tratamiento para que haga el transporte de hierro, ¿verdad? Siempre entonces en una forma, pues, concomitante, ¿verdad? En una forma concomitante. También entonces tendríamos que ver en estenosis de tipo esofágica, ¿no? Quemaduras por cáustico, tenemos entonces en una estenosis entonces pilórica, tendríamos que pensar en unas úlceras gastroduodenales, tendríamos que pensar en una dispepsia funcional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas que no o que me van a impedir entonces de que
el medicamento llegue adecuada y oportunamente por vía oral, ¿sí? Entonces, tendré que referirme y tendré que administrar por vía parenteral. Pero lo tóxico, entonces, y lo malo, entonces, de que cuando administro por vía parenteral, esta es una sustancia muy irritativa, entonces genera muchas flebotrombosis o flebitis por la administración, entonces, intravenosa. Por eso, entonces, pues, se solicita al paciente o al médico de que se haga una prescripción de tipo parenteral o por vía oral, ¿sí? Se puede dar entonces 200 miligramos kilo peso, o perdón, 200 miligramos por día, ¿verdad? Esto como un mecanismo supletorio, siempre, ¿verdad? O se puede dar entonces 3 comprimidos por día con 60 miligramos de hierro elemental. Estamos hablando de 60 por 3, 18, 180 hasta 200 miligramos por día, ¿verdad? Siempre con una prescripción estándar. Tomar siempre con un estómago vacío para favorecer su absorción. Ya habíamos indicado de que cuando es un hierro hemínico o no hemínico, tenemos que acompañar entonces de cítricos, ¿verdad? Para favorecer entonces la absorción. Si no así, entonces de sustancias alcalinas que van a impedir el pH o van a inhibir o modificar el pH gástrico, haciendo de que la presencia del cuerpo del medicamento en el estómago lo que haga es irritar la mucosa. Claro que se va a absorber, pero en menor proporción y la consecuencia va a ser irritativa, ¿verdad?, de la mucosa gástrica. Entonces, esas son las condiciones para que pueda administrar hierro. Habíamos indicado de que hierro no vamos a dar en trastornos de absorción intestinal, ¿verdad? Si tengo, por decirles, una colitis ulcerosa, si tengo una colitis ulcerativa, tengo una enteritis, un sprue no tropical, etcétera, pues ¿para qué voy a dar por vía parenteral si esa mucosa intestinal está alterada? Entonces, ¿verdad? Los trastornos de absorción intestinal son muy importantes tomar en cuenta para la administración oral. La alimentación parenteral y en estos casos usar siempre por vía parenteral, ¿no? No vamos a administrar entonces la alimentación parenteral por los hechos que les estoy refiriendo, ¿no? Por la irritabilidad y las causas que pudiesen generar a nivel venoso. Y el hierro oral, vean ustedes, el sulfato ferroso, 20% de hierro, el sulfato ferroso seco, 33%, el fumarato ferroso tiene 33% de hierro y el gluconato ferroso, 12%. Entonces, lo que más utilizamos es el sulfato ferroso, que viene en tabletas de 200 miligramos por vía oral cada día, ¿no? Entonces, esta sería la dosis más adecuada para los mecanismos de reemplazo, ¿sí? Y tenemos que ver siempre, vamos a administrar entonces el sulfato ferroso por un tiempo, pues que vamos a ver en unas 2 o 3 semanas cuánto es el índice de producción de reticulocitos. Entonces, para determinar entonces cómo está yendo el tratamiento con este medicamento de sulfato ferroso, tengo que solicitar el índice de producción de reticulocitos. Si el índice de producción de reticulocitos que está bajo, pues entonces comienza a aumentar por encima de los 15, eso me está indicando de que el tratamiento está adecuado, ¿verdad? Y continúo dando la medicación por un tiempo perentorio o por un tiempo prudente hasta que los depósitos de hierro en el organismo comiencen a llenarse y compensar toda esta carencia que se ha presentado, ¿sí? El objetivo, vean ustedes, es suministrar hierro suficiente para corregir el déficit de hemoglobina y replesionar los depósitos. Ese es el objetivo del tratamiento oral, ¿verdad? Adultos, 150 a 200 por día como sulfato ferroso. Puede ser entonces fraccionado dependiendo entonces del grado de irritabilidad o del grado o la factibilidad que va a tener el paciente de ingerir los alimentos. En los niños, esta es la dosis de 5 a 10 miligramos kilo peso día, repartido siempre en 2-3 tomas, ¿no? En jarabito o en gotas, de 5 a 10. Y una vez de que se ha normalizado ya la hemoglobina, se da hierro entonces oral, una tabletita por día, por vía oral, de 4 a 6 meses hasta que la ferritina sea mayores de 50 picogramos por litro. Vean ustedes. Entonces, ¿cuál es el fundamento de administrar? Replesionar los depósitos. ¿Hasta cuándo? Hasta unos 4 o 6 meses o hasta que la ferritina sea mayores
de 50 picogramos por litro. ¿Sí? Ese es entonces el fundamento. El sulfato ferroso, vean, 200 miligramos, que nos va a aportar 60 miligramos de hierro. 2 comprimidos por día o un comprimido, dependiendo entonces la gravedad. El gluconato, que estos no se utilizan ya por la actividad entonces que les he indicado, por la gran excitación que genera a nivel de la mucosa, ¿sí? Ahora, para saber si el tratamiento es el adecuado, se debe realizar un hemograma, ¿verdad? A los 10 días, vean ustedes, un hemograma a los 10 días con 1 gramo de hemoglobina semanal y hacer el recuento de los reticulocitos que están elevados entre los 7 y 14 días. Vean ustedes, a los 10 días hacemos un hemograma de control para ver entonces si la cantidad de glóbulos rojos, de hemoglobina y de volúmenes corpusculares y de concentración de hemoglobina se ha modificado, se está incrementando. Pero el parámetro más útil para nosotros es el recuento de reticulocitos. Y eso lo hacemos entre la primera semana y la segunda semana. Generalmente entre la segunda y tercera semana entonces de tratamiento podemos hacer entonces la dosificación, ¿vean? De reticulocitos. Y al final vean ustedes de que a los 21 días, tercer mes, entonces tercera semana de tratamiento ya se han normalizado los reticulocitos. Eso nos lleva entonces a decir y pensar de que la anemia ferropénica o ferropriva ¿sí? Ha comenzado entonces a compensarse. Es decir, de que el organismo ha llenado ya los depósitos de ferritina y la eritropoiesis está comenzando a generar la cantidad adecuada en forma y tamaño entonces de los glóbulos rojos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro todo? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Entonces, esto es entonces la parte más importante por la frecuencia, por la prevalencia, la incidencia entonces de casos de anemia ferroprénica. Otra de las causas que habíamos indicado, ¿verdad? Era la anemia de proceso crónico. Sí, esto ya no vamos a hablar porque hemos indicado la dosificación de reticulocitos. Otra patología que nos es importante es la anemia de enfermedad crónica. ¿Listo? La anemia de enfermedad crónica, y estas son entonces la definición. Es una anemia también entonces frecuente en nuestro medio por la cantidad de pacientes crónicos o con patología crónica. La característica de esta anemia es de que es una anemia normocítica, ¿verdad? Los glóbulos rojos son normales, con una proporción de 7.2 de diámetro. Normocrómica, vean ustedes de que la concentración de hemoglobina entonces es adecuada, o puede haber entonces muy levemente la modificación del color, ¿sí? A moderado. Es hiporregenerativo en grado leve, ¿verdad? Una hiporregenerativo en grado leve, secundaria a proceso inflamatorio, infeccioso, crónico o neoplásico. Entonces, cuando yo hablo de una anemia de proceso crónico, de seguro que tienen que tener ustedes en mente que me estoy refiriendo a un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que está generando un trastorno de recirculación de hierro, por un problema infeccioso que está alterando también la recirculación de hierro, por un proceso crónico o neoplásico, ¿verdad? Entonces, dense cuenta de que esto, ¿sí? Está generando también una anemia. Y se va a caracterizar por una hiposideremia no ferropénica, ¿vean? Hay una hiposideremia, una disminución de los depósitos de hierro, ¿sí? De los depósitos de hierro, pero no así entonces de la ferropenia, ¿sí? Entonces, hay depósitos de hierro, ¿sí? Que están entonces normales, pero la presencia de hierro en la circulación, en el transporte, va a comenzar a modificarse. ¿Por qué? Ya habíamos indicado, ¿no? Entonces, porque está habiendo un secuestro del hierro a nivel de ¿quién? De los fagosomas, ¿sí? De los fagosomas que está impidiendo de la liberación. Hemos hablado de la efestina, hemos hablado entonces de la proteína que va a modular la salida y el ingreso del hierro, ¿verdad? Estamos hablando del transporte
del hierro, es decir, de la transferina, y también ¿cuál era la proteína que regulaba el ingreso y la salida del hierro a nivel celular? La ferroportina, doctor. Uno, la ferroportina, y el otro que era la Epsidina. No. hemojuvelina, Así sí. ¿verdad? Entonces, todos esos se van a alterar, ¿verdad? La ferroportina y todo ello se van a modificar entonces en este proceso, ¿verdad? ¿Todo debido a qué? Cuando yo hablo de un proceso inflamatorio, infeccioso y neoplásico, siempre va a generarse y se va a modificar la funcionalidad celular con liberación entonces ¿de qué? De citoquinas, ¿verdad? Estas citoquinas en sus distintas formas, de la interleucina 1 hasta la interleucina 12 o 13, van a tener entonces actividades muy importantes en la hematopoiesis y en la eritropoiesis, ¿sí? Si nos damos cuenta, entonces, en la primera parte, cuando estábamos hablando de hematopoiesis y eritropoiesis, habíamos hablado entonces de la interleucina 3, la interleucina 6, ¿verdad? Que modificaban entonces el parénquima, entonces a nivel del parénquima de la médula ósea, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, entonces, de que ya habíamos fijado entonces estos conceptos. Lo único que nos queda aquí es entonces un poquito rememorar y fijar entonces el tanto de conocimiento que les voy a brindar. Entonces, ¿qué sinónimos voy a encontrar? Entonces, ¿qué sinónimos voy a encontrar entonces cuando digo anemia de proceso crónico? Cuando digo entonces anemia de proceso crónico, puedo referirme a anemia por bloqueo, anemia sideropénica con siderosis reticuloendotelial, anemia de los procesos crónicos, anemia inflamatoria crónica o hipoferremia inflamatoria. ¿Listo? Esos son 4 entonces sinónimos que voy a utilizar cuando digo anemia de proceso crónico o proceso inflamatorio crónico. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Cuál es la incidencia? Vean ustedes, es la segunda causa de anemia más frecuente. Segunda causa. 52% de los pacientes hospitalizados, 52%, más de la mitad de los pacientes hospitalizados tienen anemia de proceso crónico. Y el 27% de los pacientes con artritis reumatoide. ¿Bien? Entonces, pacientes con artritis reumatoide, si hacen un diagnóstico de anemia, piensen en una anemia de proceso crónico o en una anemia por bloqueo. ¿Cuál es la etiología? Siempre estamos hablando de asociado a infección crónica, viral, bacteriana, parasitaria, hongos, neoplásicos, hematológicos y tumores sólidos. Enfermedades inflamatorias crónicas, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, sarcoidosis, etcétera, etcétera. ¿Ven? Todo me estoy refiriendo a la etiología que hemos enumerado o enunciado entonces de principio. ¿Sí? Y esta es la fisiopatología. Proceso crónico, sistema inmune. Entonces, un proceso crónico estamos haciendo de que se liberen sustancias que hagan o que modifiquen entonces al sistema inmunológico. Este sistema inmunológico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar entonces sustancias o células que son los linfocitos T y van a activar a los macrófagos y linfocitos T. Estas dos células, los macrófagos y linfocitos T, van a aumentar la expresión de las citocinas. ¿Vean? Van a incrementar entonces su sensibilidad de las células, ¿verdad?, a las citocinas. Y estas citocinas son ¿cuáles? El interferón, ¿verdad?, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Todos estos son dependientes de los macrófagos y de los linfocitos T. ¿Vean? Entonces, estas son sustancias que van a hacer de que las células se vuelvan más sensibles, comiencen entonces a activarse, ¿verdad?, en su expresión a las citoquinas y determinen entonces este tipo de reacción. La fisiopatología 1, vean ustedes, se ha demostrado un discreto acortamiento de la supervivencia de los hematógenos. De lógica, hemos indicado de que un glóbulo rojo normalmente vive de 120 días, ¿sí? Este hecho de que exista entonces una exposición de los eritrocitos a citoquinas, a procesos químicos, a factores de necrosis tumoral, a interferones, va a hacer de que esa estructura, ¿verdad?, de la membrana celular del eritrocito comience a modificarse, ¿sí? A modificarse.
tanto entonces en su estabilidad de membrana como en la estabilidad y forma del endoesqueleto o del citoesqueleto del glóbulo rojo. ¿Ven? Ese hecho entonces va a modificar la supervivencia de los hematíes. También en el contexto de la producción compensadora para una médula ósea normal. En pacientes con neoplasia y enfermedades infecciosas, granulomatosas crónicas, se determina de que existe disminución. Bien, la síntesis de eritropoyetina y la capacidad de respuesta de la médula ósea está disminuida. Bien, entonces vean usted otro factor entonces, que también entonces va a hacer de que se genere o se desarrolle o se establezca la anemia de proceso crónico, es de que va a existir una disminución en la producción de eritropoyetina. Uno, y esa eritropoyetina cuando activa y cuando llega a la médula ósea, no va a responder adecuadamente a esa llegada de eritropoyetina. Por lo tanto, eritropoyetina disminuida, médula ósea poco activa a la eritropoyetina, está disminuida en su accionar. ¿Listo? Está claro aquí, ¿no? Este hecho va a generar una deficiente eritropoiesis y todas las citoquinas producidas por los macrófagos, como la interleucina, 1B, beta, perdón, el factor de necrosis alfa, el interferón beta, que se hallan en los pacientes con infección, en estados inflamatorios y neoplasias, provocan disminución de la eritropoyetina. Entonces, en resumen, ¿cuál es el componente de la fisiopatología 2? 1. Disminución de la eritropoyetina y disminución de la médula ósea en su accionar, por esa citoquina, por la eritropoyetina. ¿Está claro? ¿Cuál dice la fisiopatología 3? El mecanismo o el metabolismo intracelular del hierro está alterado, como hemos indicado ya en el fagosoma de la célula. ¿Sí? Metabolismo intracelular del hierro está alterado. El reciclaje, la recirculación del hierro procedente de los glóbulos rojos envejecidos es fundamental para mantener su equilibrio. En las enfermedades crónicas, las células reticulares del sistema fagocítico mononuclear retienen con tenacidad el hierro. ¿Sí? Retienen. Entonces, las células del sistema fagocítico mononuclear son altamente selectivas, ¿verdad?, a retener al hierro. ¿Sí? Entonces, los retienen entonces al hierro y de esta forma no se libera para formar mayor cantidad de moléculas de hemo. ¿Sí? De los eritrocitos viejos, impidiendo que el eritrón disponga de este para la síntesis de hemoglobina. Existe reticulocitopenia, incapacidad para compensar la anemia mediante hiperplasia eritroide. ¿Bien? Esta es entonces la explicación fisiopatológica de la anemia de proceso crónico, ¿sí?, en sus tres componentes fisiopatológicos. El segundo que nos interesa, por una disminución de la eritropoyetina. Tercero, de que la médula ósea es inactiva a la proporción de la eritropoyetina y existe una alteración del metabolismo intracelular del hierro, con una mayor retención del hierro intracelular por las células del sistema fagocítico mononuclear, ¿sí?, haciendo entonces de que el eritrón fijo no cumpla la función de eritropoiesis adecuada. ¿Está bien? Se ha resumido. ¿Está claro? Sí, doctor. Perfecto. Y este es en la gráfica, ¿verdad? Aquí tengo entonces los precursores eritroides con una eritropoyetina baja, haciendo entonces de que el sistema fagocítico mononuclear, todo lo que está en naranja, son los macrófagos activados, haciendo entonces de que vean una acción sobre los precursores eritroides, ¿sí? Tenemos entonces aquí las características de el factor de necrosis tumoral en rojo, las interleucinas 1 en celeste y en verde el interferón beta y gamma. Todos ellos entonces son un caldo de cultivo, un proceso entonces, un caldo inflamatorio que va a generar una alteración a nivel de los precursores eritroides y también de los glóbulos rojos. ¿Listo? Ambos entonces va a tener una acción.
Estas citoquinas liberadas van a cumplir entonces una doble función a nivel del glóbulo rojo maduro y también a nivel de los precursores eritroides. Y como se darán cuenta, estos precursores eritroides con una eritropoyetina baja, y en torno a ello tenemos todo lo que son las citoquinas, factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, etc. Este hecho hace entonces ¿de qué? De que reaccione, ¿verdad?, hacia la producción de neutrófilos, generando una neutrofilia. Una neutrofilia. Este hecho, ¿verdad?, por un lado, y por el otro lado de que los glóbulos rojos van a ser estimuladas en las unidades formadoras de colonia eritroide para proporcionarnos la cantidad suficiente de glóbulos rojos. Uno. Por el otro lado, cuando existe una disminución de eritropoyetina en flecha grande en la parte inferior, van a ir a estimular entonces a los leucocitos, ¿verdad? Aquí estamos viendo leucocitos, que es el fagosoma, ¿verdad? Es el leucocito o el fagosoma que está reteniendo, ¿verdad? Entonces, que está liberando la cantidad de hierro suficiente como para tratar de compensar entonces esta eritropoyesis ineficaz. Y hemos indicado de que este hierro, ¿verdad?, había sido componente también, ¿verdad?, de la lactoferrina, ¿sí? Entonces, este leucocito va a generar lactoferrina con proporciones de hierro, y este hierro va a hacer entonces en forma indirecta, en línea punteada amarilla, va a ir a activar entonces a la médula ósea para que trate de compensar este proceso anémico. ¿Listo? ¿Se ha entendido esta parte? Sí, doctor. Está claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de la lactoferrina en el proceso de anemia crónica? ¿O cuál es la función de la lactoferrina en el mecanismo compensador de la anemia crónica? A ver, me han dicho que estás bien y no escucha a nadie manifestarse. ¿Ah? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la función de la lactoferrina en el mecanismo compensador, o a través de qué mecanismo compensador la lactoferrina genera la compensación de la anemia de proceso crónico? El proceso inflamatorio de la médula ósea es A ver. Nada. Doctor, ahí se ve de las citoquinas, o sea, va a haber una estimulación de los receptores Estas de la citoquinas interleucina L1, el factor. son marcos referenciales de estos puntitos, que están entonces en torno a los precursores eritroides y al glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces hemos dicho de que estas citoquinas a nivel de los precursores eritroides, ¿verdad?, van a generarnos entonces una reacción a nivel de la membrana y del citoesqueleto, y también entonces va a ser una disminución de la producción de eritropoyetina. Esta disminución de eritropoyetina va a repercutir entonces de dos formas, ¿verdad?, de que el glóbulo de la médula ósea no responda adecuadamente a la llegada entonces de los mecanismos, ¿verdad?, o del hierro, ¿sí? Entonces va a generarse una eritropoiesis ineficaz, ¿sí?
Entonces, dense cuenta de que en este proceso inflamatorio de la médula ósea, los precursores eritroides, por un lado, como está habiendo un proceso inflamatorio, ¿qué es lo que llama la atención? De que le ve mayor cantidad de neutrófilos, ¿verdad? Que pueden ser desviación, con desviación a la izquierda o con desviación a la derecha, sobre todo maduros, los callados. Entonces nos va a generar una neutrofilia. Este hecho entonces de que haya una neutrofilia en sangre periférica nos está indicando de que está habiendo una anemia de proceso crónico, ¿sí? La concentración de glóbulos rojos también están disminuidos debido entonces a una alteración del metabolismo o una recirculación del hierro a nivel de los eritrocitos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, estos precursores eritroides van a hacer de que los leucocitos generen entonces la formación de lactoferrina, liberen entonces la lactoferrina y el hierro que se está formando en estos leucocitos llegue en una forma apropiada a la médula ósea y de esta forma estimule a los eritrocitos o a los precursores de los eritrocitos. ¿Vean? Entonces, por un otro mecanismo que no es entonces la transportadora de hierro oficial, ¿verdad?, que es la transferrina, estamos haciendo a través de la lactoferrina que es este hierro esté llegando adecuadamente a la médula, ¿sí? ¿Se ha entendido, verdad? Sí, doctor. Ya. Esta es la fisiopatología en esquema, vean ustedes, el periodo inicial, ya puede ser por infección, tumor o disregulación inmune, va a generarnos ¿qué cosa? La producción de linfocitos T. Linfocitos T con antígenos de superficie 3 positivo. Y los monocitos también van a estar activos. Entonces, estos linfocitos T con antígeno de superficie 3 positivo y los monocitos se van a estimular y van a generarnos la liberación de citoquinas, de citocinas y del interferón gamma por parte del linfocito T. Y el monocito va a ser encargado de liberar el factor de necrosis tumoral, alfa, la interleucina y la interleucina 10. Todas estas, ¿verdad? Estas sustancias que son las citoquinas producidas por los linfocitos y los monocitos son los causales para generarme la anemia de proceso crónico. ¿Vean? Si se dan cuenta de que cuando yo hablo y digo de que, o cuál es la diferencia que existe en la fisiopatología entre anemia de proceso crónico y en la anemia ferropénica, ustedes se dan cuenta perfecta, ¿verdad?, de que cuál es el mecanismo. Uno es la carencia de hierro, ferropénica, y la otra es carencia de hierro, pero por un mecanismo inmunológico, por liberación de sustancias que son tóxicas, o sea, las citoquinas, ¿verdad? Citoquinas, interferones, de factor de necrosis tumoral, etcétera, liberadas por los linfocitos T y por los monocitos, ¿sí? Provenientes ¿de dónde? De la infección, de los tumores y de la disregulación inmune, ¿sí? Está claro, entonces, esta fisiopatología en esquema. ¿Está bien? Vale. Y dense cuenta, entonces, bien, aquí nos vamos a quedar. Patogenia, entonces, de la enfermedad de proceso crónico, ya son las 4 de la tarde, y bueno, para que ingrese el otro grupo. Bien, jóvenes, gracias por escucharme y vayan leyendo. Hasta luego, doctor.